Aún puedo sentir el frío del metal en mis dedos, la textura rugosa de la pluma con la que anoté la hora. Aquella noche, el silencio no era solo la ausencia de ruido, era el preámbulo de algo que se incrustaría en mi memoria como una astilla invisible. No hubo gritos ni sirenas, solo una quietud anómala que me hizo dudar de cada diagnóstico, de cada protocolo que había aprendido en 2 décadas de medicina. Esa pluma, una Bic de tapa azul, barata, la misma que usaba para firmar altas y defunciones, ahora es un recordatorio constante de cómo la lógica puede desmoronarse en un instante, dejándote con un escalofrío que el tiempo no cura. Antes de continuar, si me estás escuchando en este momento, me gustaría saber de dónde sintonizas, a qué hora te encuentras conmigo en este relato. Es una pequeña forma de sentir que no estoy solo con esta carga, que alguien más está del otro lado de este silencio. Soy el doctor Ricardo Morales. La gente, mis colegas, me llaman Ricky. Llevo 20 años en esto, la mitad de ellos como cirujano general, especializado en trauma y abdomen agudo. Mi quirófano es mi santuario, la UCI mi campo de batalla. Trabajo en uno de los hospitales de tercer nivel más grandes de la Ciudad de México, un laberinto de pasillos donde el tiempo parece diluirse entre emergencias y rotaciones interminables. Mi unidad, una UCI polivalente de 12 camas, siempre opera al límite, siempre con la sensación de que estamos a un hilo de perder el control. Durante 2 décadas, mi fe inquebrantable fue la ciencia. Creía, con una convicción casi religiosa, que cada síntoma, cada anomalía tenía una explicación fisiopatológica, anatómica, algo tangible que podíamos medir, operar, extirpar. Esa fue mi verdad, mi ancla. Hasta esa noche. Era un martes, casi madrugada, las 2:47 a.m. del 17 de enero. Afuera la Ciudad de México dormía bajo un manto de neblina fría que se colaba por las rendijas del hospital, trayendo consigo el olor a humedad y asfalto mojado. Dentro, la UCI era un santuario de luces tenues y zumbidos constantes. El aire acondicionado, ajustado a 21 grados Celsius, mantenía una frescura artificial que contrastaba con la tensión palpable. Se escuchaba el goteo rítmico de las bombas de infusión, el suspiro mecánico de los ventiladores y el tenue pitido de los monitores de signos vitales. El cloro y el alcohol persistían en el ambiente, pero esa noche había un matiz diferente, algo metálico y dulzón que se mezclaba con el olor a café quemado de la cafetera de turno. Mi colega, la doctora Elena Vargas, jefa de la UCI, revisaba un expediente con su ceño fruncido habitual. Elena es una intensivista de hierro, de esas que ven todo en blanco y negro, sin espacio para lo incierto. A su lado, el residente de primer año, doctor Gutiérrez. Un chico con ojos cansados y la esperanza aún intacta, intentaba seguirle el ritmo. El caso que nos ocupaba era el de un paciente, llamémoslo paciente X, un hombre de 40 y tantos, ingresado hacía apenas 12 horas con un traumatismo cráneoencefálico severo por un accidente vial. Su Glasgow inicial era de 5, grave pero estable. O eso creíamos. Sus constantes vitales estaban en el límite, pero dentro de lo esperado para un cuadro así. Presión arterial de 160 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 95 ppm, saturación de oxígeno del 96% con soporte ventilatorio. Los primeros estudios, una tomografía axial computarizada, TAC, de cráneo, mostraban un hematoma subdural de tamaño moderado, de unos 3 centímetros cúbicos, sin desviación de la línea media. Habíamos decidido un manejo conservador, esperando la reabsorción natural, mientras monitorizábamos de cerca cualquier cambio neurológico. El protocolo era claro. Cada hora, una reevaluación del Glasgow, pupilar y reflejos de tallo. ¿Qué podría salir mal con un seguimiento tan estricto? La luz del monitor parpadeaba en verde,
reflejándose en el acero de la bandeja de medicamentos. Los guantes de látex, recién puestos, se sentían pegajosos contra mi piel, mientras me acercaba a la cama 7, donde el paciente X yacía inmóvil. Su piel, pálida y fría al tacto, apenas reaccionaba a mi palpación. Los ruidos de la máquina eran su única compañía. Dr. Vargas se unió a mí, su voz baja y firme. «Ricky, ¿cómo lo ves? Los signos no han cambiado, pero su patrón respiratorio, algo no me cuadra». Me entregó una hoja de registro con anotaciones meticulosas. Hace 20 minutos, una caída súbita de la presión intracraneal de 18 a 12 milímetros de mercurio, sin explicación aparente, y luego volvió a subir lentamente. ¿Un artefacto? Miré la gráfica. La presión intracraneal, PIC, es un indicador crítico. Una fluctuación así, sin un evento externo que la justifique, era como una onda en un estanque perfectamente quieto. El electroencefalograma, EEG, mostraba una actividad cerebral mínima, pero estable, dentro de lo que se espera de un coma inducido. No había actividad convulsiva. Revisé el historial de medicación: manitol, sedación con propofol y fentanilo, todo en dosis correctas. El ambiente, una mezcla de luces fluorescentes y sombras danzantes. Amplificaba el susurro de la doctora Vargas, casi un murmullo. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura de la sala. Había algo en la quietud de ese paciente, algo en la forma en que el aire parecía más denso alrededor de su cama, que me hizo dudar de mi ciencia. ¿Era solo cansancio o una premonición silenciosa? Mis ojos repasaron los números de la pantalla una y otra vez. 30 segundos después de la subida, la PIC se había estabilizado en 15 milímetros de armergía. Un valor alto, pero manejable con la medicación actual. «Un pico de artefacto, Elena», le dije, intentando convencerme a mí mismo más que a ella. Quizá un micromovimiento, una burbuja en el transductor. Lo hemos visto antes. Ella no apartó la vista del monitor. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El doctor Gutiérrez, que se había acercado, observaba la escena con la boca ligeramente abierta, aún demasiado nuevo para ocultar su inquietud. La doctora Vargas tomó el transductor de presión intracraneal, lo revisó con una linterna pequeña, luego verificó las conexiones al monitor. Todo parecía estar en orden. La luz fría del fluorescente rebotaba en el acero pulido de los aparatos, creando un halo espectral. El zumbido constante de los ventiladores parecía intensificarse con la tensión. «Ricky, el equipo fue calibrado hace menos de 24 horas», replicó con su tono habitual de voz que no admitía objeciones. «Y no es la primera vez que veo algo así en este paciente. Hace una hora, el monitor de saturación periférica mostró un descenso fugaz al 88%. Por 3 respiraciones, luego volvió a 96%, sin cambio en el patrón ventilatorio. ¿Coincidencia? Esa era la segunda anomalía, el segundo grano de arena en mi engranaje de la lógica. Un descenso de saturación tan breve, sin una causa obvia como una desconexión o un espasmo, era raro. Pensé en un error de lectura, un movimiento del sensor en el dedo del paciente. Pero 2 eventos aleatorios tan seguidos empezaban a dibujar un patrón que mi mente se resistía a aceptar. El aire en la UCI, ya pesado por el cloro y el metal, ahora parecía cargado de una electricidad estática, un presagio. ¿Estábamos viendo fantasmas o había algo real, algo que se nos escapaba? Decidí actuar. «Gutiérrez, revisa las conexiones del sensor de saturación. Elena, vamos a hacer una exploración neurológica completa de nuevo. Pupilas, reflejos de tallo». Respuesta motora. Mis palabras intentaban imponer orden al creciente caos mental. Me acerqué al paciente X, su rostro inexpresivo, una máscara de cera bajo la luz indirecta. La piel, que antes me pareció fría, ahora tenía una temperatura extraña, no febril, pero tampoco la tibieza normal de un cuerpo vivo. Era una frialdad interna, como si el calor estuviera siendo succionado. La primera revisión no reveló nada. Pupilas isocóricas 3 milímetros,
sin reflejo fotomotor, reflejo corneal ausente, sin respuesta al estímulo doloroso. Todo lo esperaba en un Glasgow de 5, pero mientras palpaba su brazo para probar el reflejo de retirada, noté algo. Un temblor casi imperceptible en el músculo bíceps. No era una fasciculación, no era una convulsión, era un pulso débil, como un eco de vida atrapado, la luz tenue del pasillo, que se filtraba por la puerta entornada, proyectaba sombras largas y distorsionadas en la pared, haciéndome dudar de lo que acababa de ver. «Elena, ¿viste eso?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ella estaba revisando las vías periféricas, su mirada fija en el catéter central. Negó con la cabeza. «No vi nada, Ricky». «¿Qué fue?». El sonido del monitor, un pitido constante, llenaba el silencio entre nosotros. Me sentí tonto. ¿Un espejismo del cansancio? 30 minutos después, a las 03:17 am, el monitor de la PIC volvió a dispararse, esta vez de 15 a 22 milímetros de mercurio en cuestión de segundos, y se mantuvo allí por casi un minuto, antes de volver a bajar lentamente. No había burbujas, no había movimientos. La curva era perfecta, nítida, demasiado real para ser un artefacto. Un nudo se apretó en mi estómago. Esto ya no era una coincidencia. 2 veces en menos de una hora. La doctora Vargas se enderezó, su rostro ahora un mapa de preocupación. «Ricky, este no es normal. La presión intracraneal no fluctúa así sin un evento. ¿Podría ser una hemorragia tardía? ¿Un vaso que se rompió?». Su pregunta era lógica, basada en la ciencia. Era lo que mi mente también quería creer. Pero la ausencia de otros signos neurológicos, la estabilidad de los demás parámetros, no encajaba. La unidad, normalmente un remanso de actividad controlada, parecía contener la respiración. «Necesitamos otra TAC de cráneo, de inmediato», ordené, mi voz más firme de lo que me sentía. El doctor Gutiérrez ya estaba llamando al técnico de imagen. La decisión era clara. El protocolo dictaba una reevaluación si la PIC subía de forma sostenida o anómala. Pero mientras esperábamos, una sensación de incomodidad crecía en mí. El sudor frío me perlaba la frente, no por el calor, sino por una ansiedad que no podía justificar. El aire, ahora más denso, parecía susurrar. El técnico llegó a las 03:45 am, su carrito chirriando suavemente por el pasillo. La cama del paciente X fue preparada para el traslado. El proceso era rutinario, pero esa noche se sentía cargado de un peso inusual. Mientras desconectábamos y reconectábamos los tubos y cables, el doctor Gutiérrez, con manos nerviosas, tropezó con un gotero. La bolsa de solución salina, que colgaba a la altura de mi hombro, se balanceó con un leve tintineo contra el soporte metálico. Fue en ese instante, en medio del ajetreo, que vi algo en el rostro del paciente. Sus ojos, aunque fijos y dilatados, parecían diferentes. No era un cambio físico, no era una contracción o un movimiento. Era una expresión de terror, pura, visceral, inconfundible. Como si en el fondo de su coma el paciente X estuviera experimentando algo que helaba la sangre. Los monitores seguían pitando su ritmo monótono. Las luces de la sala continuaban su danza sombría. Pero por un microsegundo, juro que vi ese terror. Y luego desapareció. ¿Era mi imaginación jugándome una mala pasada? ¿El cansancio extremo? Me pregunté si Elena, si el doctor Gutiérrez, también lo habrían notado. Pero no dije nada. No tenía palabras para describirlo, ni una explicación médica que lo justificara. El traslado a la sala de TAC fue rápido. El pasillo estaba desierto, las luces de emergencia parpadeando en la lejanía. El sonido de las ruedas de la cama era lo único que rompía el silencio sepulcral. Cuando llegamos al escáner, el técnico nos esperaba, su rostro impasible. «Listo para escanear, doctor», dijo, su voz monótona. Mientras el paciente X se deslizaba hacia el túnel del equipo, la doctora Vargas se volvió hacia mí, su voz ahora un murmullo urgente. «Ricky, ¿qué crees que encontraremos?
Este tipo de fluctuación de PIC es atípica. No hay edema cerebral significativo en la previa. Había una grieta en su pragmatismo habitual, una sombra de duda que rara vez mostraba. Yo no tenía una respuesta. Mi mente corría a toda velocidad, intentando encajar piezas que no pertenecían al mismo rompecabezas. La lógica me decía que veríamos una nueva hemorragia, un hematoma que había crecido, pero una parte de mí, esa parte que se había sentido invadida por el frío anómalo y el olor metálico, sabía que la explicación no sería tan sencilla. El zumbido de la máquina de TAC comenzó, un sonido profundo y rítmico que llenaba el aire. Me quedé allí, observando la puerta de plomo, sintiendo el peso de la incertidumbre. Y fue entonces, mientras la imagen se formaba en la pantalla de control, que el nuevo dato apareció. No era una hemorragia, no era un hematoma, era algo que desafiaba cualquier atlas de anatomía que hubiera estudiado. La imagen se desplegó en el monitor, nítida, casi obscena en su detalle. No era un tumor, no era una hemorragia. Lo que apareció en la pantalla era una red finísima de filamentos oscuros, como raíces intrincadas, que emergían desde el bulbo raquídeo y se extendían hacia el tronco encefálico. No tenían la apariencia de vasos sanguíneos, eran más densos, con un brillo casi metálico bajo la luz del escáner, y se entrelazaban con el tejido cerebral de una forma que desafiaba cualquier principio anatómico conocido. Medían, en su extensión más larga, poco más de 2,5 centímetros, pero su complejidad era sobrecogedora. No desplazaban el cerebro, sino que parecían ser parte de él, una adición orgánica y alienígena. Un silencio pesado cayó sobre la sala de control, roto solo por el zumbido constante de la máquina de TAC. La doctora Vargas fue la primera en reaccionar, su voz un hilo apenas audible. Esto no es posible, Ricky. Sus ojos, normalmente tan seguros, estaban fijos en la pantalla, reflejando una incredulidad que rara vez le había visto. El doctor Gutiérrez, a su lado, solo pudo emitir un ahogado «¿Pero qué es eso, doctor?». Sus ojos, antes cansados, ahora estaban abiertos de par en par, llenos de un miedo infantil. Yo no podía hablar. Mi cerebro, entrenado durante 2 décadas para diagnosticar lo visible, lo mensurable, lo lógico, se negaba a procesar lo que veían mis ojos. La red de filamentos parecía palpitar suavemente, un movimiento casi imperceptible, como si tuviera una vida propia, resonando con el ritmo del corazón del paciente. La PIC, que antes fluctuaba, ahora se mantenía en un escalofriante 25 milímetros mercurio, constante, como si esa estructura estuviera ejerciendo una presión deliberada. El oxígeno en la sala se sentía denso, cargado de ozono y de una tensión que te cortaba la respiración. Elena se acercó al monitor. Sus dedos temblaban levemente, mientras señalaba una de las ramificaciones. Está conectada directamente al centro respiratorio y al vasomotor. Es como si lo estuviera controlando. Su voz era un susurro, una confesión. Intenté buscar explicaciones. Algún síndrome raro, una malformación congénita no descrita, pero nada encajaba. La precisión, la simetría de esa red eran demasiado perfectas para ser una anomalía aleatoria. El aire frío de la sala de TAC, ajustado a 20 grados Celsius, se sentía como hielo en mis pulmones. Regresamos a la UCI en un silencio absoluto. El paciente X, de vuelta en la cama 7, seguía inmóvil, ajeno a la revelación que acabábamos de presenciar. Pero ahora, su inexpresividad no era la de un coma profundo, era la de una máscara. La luz de los monitores, que antes me resultaba tranquilizadora, ahora parecía arrojar sombras amenazantes sobre su rostro. Los pitidos rítmicos ya no eran solo indicadores de vida, eran el eco de un enigma que se había incrustado en su cerebro. «¿Qué hacemos, Ricky?», preguntó Elena, su voz baja, casi una súplica. Había algo en su tono que me recordaba a Gutiérrez.
la misma vulnerabilidad que el escepticismo había ocultado por años. La pregunta flotaba en el aire, pesada, sin respuesta. No había protocolo para esto. No había libro de texto que describiera una red orgánica alienígena creciendo en el tronco encefálico de un paciente vivo. Mis manos, que habían realizado cientos de cirugías, se sentían inútiles. La noche siguió su curso, pero el tiempo se había fracturado. Cada hora revisábamos al paciente X, esperando que la imagen en la TAC fuera un error, una ilusión, pero no lo era. La red seguía ahí, inmutable, con esa pulsación sutil que solo yo parecía percibir. A las 4:55 am, el doctor Gutiérrez, al revisar el registro de enfermería, notó algo más. Doctor Morales, la temperatura corporal del paciente ha bajado a 35.1 grados Celsius y su glucemia está en 40 miligramos por decilitro. Sin explicación. Una hipotermia y una hipoglucemia severas. Sin cambios en las infusiones. Sin signos de sepsis. Era como si el cuerpo estuviera siendo drenado lentamente. Elena y yo nos miramos. La ciencia, nuestra ancla, se había soltado. Era la tercera anomalía grave, y esta vez la más incomprensible. La doctora Vargas, con su pragmatismo destrozado, propuso una batería de pruebas genéticas y moleculares. Quizás sea un virus, una mutación extrema, algo que la ciencia no ha catalogado, dijo, intentando aferrarse a cualquier hilo de racionalidad. Pero en el fondo, ambos sabíamos que era una mentira. Un virus no creaba una estructura tan compleja y definida, ni alteraba la fisiología de esa manera tan específica. Mientras el amanecer comenzaba a teñir de gris las ventanas de la UCI, el olor a café quemado se mezclaba con el persistente aroma metálico y dulzón. Ese olor, que al principio me pareció una mezcla extraña, ahora tenía un significado diferente. Era el olor de algo que no pertenecía, algo que estaba consumiendo. La piel del paciente X se había vuelto aún más pálida, casi translúcida, y la frialdad que sentí al tocarlo por primera vez se había intensificado. Una frialdad que parecía emanar de su interior. Me acerqué a su oído. El silencio de la unidad era perturbador, un telón de fondo para solo el pitido ininterrumpido del monitor, un latido mecánico que contrastaba con la vida que se desvanecía de una forma tan imposible. Me sentí como un impostor, un cirujano que había prometido curar, pero que se enfrentaba a algo que no podía ni nombrar y mucho menos extirpar. La ciencia no tenía una bisturí para esto. Y fue entonces cuando la verdadera pregunta invisible, la que el paciente no podía contestar, me golpeó con toda su fuerza. ¿Qué clase de terror había visto en sus ojos si lo que lo causaba era algo tan íntimamente entrelazado con su propia esencia? La imagen se desplegó en el monitor, nítida, casi obscena en su detalle. No era un tumor, no era una hemorragia. Lo que apareció en la pantalla era una red finísima de filamentos oscuros, como raíces intrincadas, que emergían desde el bulbo raquídeo y se extendían hacia el tronco encefálico. No tenían la apariencia de vasos sanguíneos, eran más densos, con un brillo casi metálico bajo la luz del escáner, y se entrelazaban con el tejido cerebral de una forma que desafiaba cualquier principio anatómico conocido. Medían, en su extensión más larga, poco más de 2,5 centímetros, pero su complejidad era sobrecogedora. No desplazaban el cerebro, sino que parecían ser parte de él, una adición orgánica y alienígena. Un silencio pesado cayó sobre la sala de control, roto solo por el zumbido constante de la máquina de TAC. La doctora Vargas fue la primera en reaccionar. Su voz, un hilo apenas audible. Esto no es posible, Ricky. Sus ojos, normalmente tan seguros, estaban fijos en la pantalla, reflejando una incredulidad que rara vez le había visto. El doctor Gutiérrez, a su lado, solo pudo emitir un ahogado «¿Pero qué es eso, doctor?». Sus ojos, antes cansados, ahora estaban abiertos de par en par, llenos de un miedo infantil. Yo no podía hablar.
Mi cerebro, entrenado durante 2 décadas para diagnosticar lo visible, lo mensurable, lo lógico, se negaba a procesar lo que veían mis ojos. La red de filamentos parecía palpitar suavemente, un movimiento casi imperceptible, como si tuviera una vida propia, resonando con el ritmo del corazón del paciente. La PIC, que antes fluctuaba, ahora se mantenía en un escalofriante 25 milímetros de mercurio, constante, como si esa estructura estuviera ejerciendo una presión deliberada. El oxígeno en la sala se sentía denso, cargado de ozono y de una tensión que te cortaba la respiración. Elena se acercó al monitor. Sus dedos temblaban levemente mientras señalaba una de las ramificaciones. Está conectada directamente al centro respiratorio y al vasomotor. Es como si lo estuviera controlando. Su voz era un susurro, una confesión. Intenté buscar explicaciones. Algún síndrome raro, una malformación congénita no descrita, pero nada encajaba. La precisión, la simetría de esa red eran demasiado perfectas para ser una anomalía aleatoria. El aire frío de la sala de TAC, ajustado a 20 grados Celsius, se sentía como hielo en mis pulmones. Regresamos a la UCI en un silencio absoluto. El paciente X, de vuelta en la cama 7, seguía inmóvil, ajeno a la revelación que acabábamos de presenciar. Pero ahora, su inexpresividad no era la de un coma profundo. Era la de una máscara. La luz de los monitores, que antes me resultaba tranquilizadora, ahora parecía arrojar sombras amenazantes sobre su rostro. Los pitidos rítmicos ya no eran solo indicadores de vida. Eran el eco de un enigma que se había incrustado en su cerebro. «¿Qué hacemos, Ricky?», preguntó Elena, su voz baja, casi una súplica. Había algo en su tono que me recordaba a Gutiérrez. La misma vulnerabilidad que el escepticismo había ocultado por años. La pregunta flotaba en el aire, pesada, sin respuesta. No había protocolo para esto. No había libro de texto que describiera una red orgánica alienígena creciendo en el tronco encefálico de un paciente vivo. Mis manos, que habían realizado cientos de cirugías, se sentían inútiles. La noche siguió su curso, pero el tiempo se había fracturado. Cada hora, revisábamos al paciente X, esperando que la imagen en la TAC fuera un error, una ilusión, pero no lo era. La red seguía ahí, inmutable, con esa pulsación sutil que solo yo parecía percibir. A las 4:55 am, el doctor Gutiérrez, al revisar el registro de enfermería, notó algo más. «Doctor Morales, la temperatura corporal del paciente ha bajado a 35.1 grados Celsius. Y su glucemia está en 40 mg por decilitro. Sin explicación. Una hipotermia y una hipoglucemia severas, sin cambios en las infusiones, sin signos de sepsis. Era como si el cuerpo estuviera siendo drenado lentamente. Elena y yo nos miramos. La ciencia, nuestra ancla, se había soltado. Era la tercera anomalía grave, y esta vez la más incomprensible. Vargas, con su pragmatismo destrozado, propuso una batería de pruebas genéticas y moleculares. Quizás sea un virus, una mutación extrema, algo que la ciencia no ha catalogado, dijo, intentando aferrarse a cualquier hilo de racionalidad. Pero en el fondo, ambos sabíamos que era una mentira. Un virus no creaba una estructura tan compleja y definida, ni alteraba la fisiología de esa manera tan específica. Mientras el amanecer comenzaba a teñir de gris las ventanas de la UCI, el olor a café quemado se mezclaba con el persistente aroma metálico y dulzón. Ese olor que al principio me pareció una mezcla extraña, ahora tenía un significado diferente. Era el olor de algo que no pertenecía, algo que estaba consumiendo. La piel del paciente X se había vuelto aún más pálida, casi translúcida, y la frialdad que sentía al tocarlo por primera vez se había intensificado, una frialdad que parecía emanar de su interior. Me acerqué a su oído. El silencio de la unidad era perturbador, un telón de fondo para el susurro inaudible de mi propia duda. «Paciente X», dije, mi voz apenas un soplo. «Si puedes escucharme,
¿Qué es lo que te está pasando? Obviamente, no hubo respuesta. Solo el pitido ininterrumpido del monitor. Un latido mecánico que contrastaba con la vida que se desvanecía de una forma tan imposible. Me sentí como un impostor, un cirujano que había prometido curar, pero que se enfrentaba a algo que no podía ni nombrar, y mucho menos extirpar. La ciencia no tenía una bisturí para esto. Y fue entonces cuando la verdadera pregunta invisible, la que el paciente no podía contestar, me golpeó con toda su fuerza. ¿Qué clase de terror había visto en sus ojos, si lo que lo causaba era algo tan íntimamente entrelazado con su propia esencia? La doctora Vargas ordenó aumentar la infusión de glucosa y colocar mantas térmicas. Necesitamos estabilizarlo, Ricky. No podemos dejar que su cuerpo se descompense así. Su voz era forzada, intentando proyectar una normalidad que ya no existía. La enfermera de turno, la licenciada Juárez, movía las manos con una eficiencia casi robótica, conectando una nueva bomba, ajustando los controles. La glucemia subió apenas a 50 miligramos por decilitro, solo para caer de nuevo a 42 miligramos por decilitro en los siguientes 15 minutos. Era como intentar llenar un cubo con un agujero inmenso. La temperatura corporal se estancó en 35.2 grados Celsius, desafiando las mantas calientes que lo envolvían. El aire, ya pesado, parecía absorber el calor. A las 5:30 am, el monitor de presión arterial mostró un descenso gradual. 90-50, 85-45. La frecuencia cardíaca, antes en 95, ahora fluctuaba entre 70 y 80 LPM. Un ritmo lento, casi letárgico. Elena ordenó vasopresores, pero la respuesta fue mínima. El cuerpo del paciente X parecía resistirse a cualquier intento de homeostasis. La red de filamentos en la imagen del ATAC se proyectaba en mi mente, una sombra danzante detrás de mis párpados. ¿Estaba esa estructura consumiendo su energía, drenando su vitalidad? El olor metálico y dulzón se había vuelto más intenso, casi empalagoso, como el de una herida interna que no podíamos ver. Gutiérrez, con el rostro pálido, revisaba las pantallas. Doctor Morales, el pH en la gasometría arterial es de 7.15, acidosis metabólica severa, bicarbonato en 12 miligramos por litro. Otro número, otra evidencia de un colapso sistémico que no encajaba con el cuadro clínico inicial. No había signos de infección masiva, ni de isquemia generalizada. Era un deterioro selectivo, casi quirúrgico. Intenté tomarle el pulso radial, pero apenas lo sentí. La piel del paciente X se sentía ahora como mármol, fría y extrañamente rígida al tacto. Fue entonces cuando el aire dejó de ser solo denso. Se sentía hambriento. La doctora Vargas se acercó a la cama. Su mano se detuvo a centímetros del paciente. Ricky, ¿y si intentamos un drenaje del SR? Para reducir la PIC, aunque no sabemos la causa. La idea era un acto de fe, una última maniobra desesperada. Pero la red de filamentos estaba tan entrelazada con el tronco encefálico que cualquier intervención invasiva era un riesgo mortal, casi una sentencia. Mis ojos se posaron en la pluma Bic de tapa azul que aún llevaba en el bolsillo de mi bata, la misma que había usado para el registro de la noche. Se sentía pesada, como si cada anomalía que habíamos presenciado se hubiera adherido a ella. A las 6:30 de la mañana, el monitor de saturación de oxígeno comenzó a emitir una alarma intermitente. 89%, 87%, 85%. La licenciada Juárez ajustó el ventilador. Aumentó la FiO2 al 100%. La saturación subió momentáneamente, pero volvía a caer. Era como si los pulmones se negaran a aceptar el oxígeno, o como si algo dentro del paciente lo estuviera consumiendo antes de que llegara a la sangre. Vargas y yo nos miramos, una comprensión tácita creciendo entre nosotros. Estábamos perdiendo la batalla, no contra una enfermedad, sino contra lo desconocido. El doctor Gutiérrez se había retirado a un rincón, sus hombros encorvados, los ojos fijos en el suelo, como si el horror fuera demasiado grande para mirarlo de frente. Decidí que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Elena, necesito un set de biopsia de cráneo.
No podemos dejar esto sin una muestra. Necesitamos saber qué es. La voz me salió más firme de lo que sentía. Era una decisión de alto riesgo, casi una herejía, dada la ubicación de los filamentos. Pero la alternativa era la inacción, y eso era inaceptable. Ella asintió, su rostro una máscara de resignación, no de convicción. Ricky, sabes el riesgo, si tocamos eso. Su voz se apagó, pero la implicación era clara. Podríamos precipitar un final que ya parecía inevitable. La luz tenue de la UCI parecía vibrar con la tensión de ese momento. Mientras la licenciada Juárez preparaba el material, el pitido constante del monitor cardíaco comenzó a volverse errático, una arritmia ventricular. La frecuencia cardíaca cayó a 50 pm. El paciente X estaba entrando en bradicardia. La doctora Vargas gritó órdenes. ¡Atropina! ¡Adrenalina! Preparen el carro de paro. La rutina del código azul se puso en marcha, pero en mis entrañas sabía que era inútil. El cuerpo del paciente no estaba fallando por sí mismo, estaba siendo apagado. Fue entonces en medio del caos controlado que el EEG mostró una lectura imposible. Un patrón de ondas delta, sí, pero intercaladas con picos de actividad gamma de alta frecuencia, concentrados en el tronco encefálico, justo donde la red de filamentos se anclaba. La máquina gritó un número que no encajaba, y en ese instante supe que no estábamos solos en esa habitación. La máquina gritó un número que no encajaba, y en ese instante supe que no estábamos solos en esa habitación. La doctora Vargas, con una voz que se había quebrado, sugirió un nuevo protocolo, uno que jamás habíamos considerado: sedación profunda y observación, sin intervención. Era una decisión de alto costo ético y profesional, una capitulación ante lo incomprensible. Mis manos, acostumbradas a la acción, se sintieron inútiles. Esa noche, mi fe en la ciencia se fracturó, y con ella, una parte de mí que creía poder explicarlo todo. El eco de ese número imposible, esa frecuencia gamma anómala, se quedó grabado en mi mente, una cicatriz invisible. El paciente X falleció pocas horas después, con la misma quietud anómala. Nunca tuvimos una explicación que la ciencia pudiera aceptar. Esa noche, mi fe se fracturó. Aún cargo con el peso de lo inexplicable, de lo que nos obligó a rendirnos. La pluma Bic de tapa azul, la que usé para firmar el acta de defunción, todavía la guardo en mi escritorio. Es un recordatorio constante de que hay terrores que la ciencia no puede extirpar. ¿Qué explicación darías tú para esa red, para ese terror que vi en los ojos del paciente X? Voy a leer los comentarios. Algunos detalles específicos fueron modificados para proteger la identidad de las personas involucradas y la institución. Pero la esencia de lo que viví, el escalofrío de lo incomprensible, permanece intacto. Aún puedo sentir el frío del metal en mis dedos, la textura rugosa de la pluma Bic de tapa azul con la que anoté la hora. Mis ojos repasaron los números de la pantalla una y otra vez. La imagen se desplegó en el monitor, nítida, casi obscena en su detalle. Pero antes de continuar, me gustaría saber de dónde y a qué hora me estás escuchando. Soy el doctor Ricardo Morales, aunque mis colegas me dicen Ricky, un cirujano general de 48 años con una subespecialidad en trauma y abdomen agudo. Llevo 2 décadas en esto. Los últimos 10 años en un hospital de tercer nivel en la vibrante Ciudad de México. Mis rotaciones por la Unidad de Cuidados Intensivos y Adultos, la UCI, son tan habituales como el aroma a café en las madrugadas. He visto la muerte de cerca cientos de veces. He sostenido la vida por un hilo y he cosido la esperanza. Mi ancla, mi creencia inquebrantable, siempre fue que todo en medicina tiene una explicación fisiopatológica o anatómica. La ciencia para mí era una pared sólida, impenetrable. Mi escepticismo era casi patológico. No podía aceptar lo que no podía medir, palpar o extirpar. Esa noche esa pared se derrumbó. Era un martes a mediados de noviembre,
con la brisa fría de la madrugada colándose por las rendijas de las ventanas del hospital. Las 02:15 a.m. marcaba el reloj digital en la sala de enfermeras de la UCI. Afuera, la Ciudad de México dormía bajo un cielo plomizo y una temperatura que rondaba los 10 grados Celsius. Dentro, el aire acondicionado zumbaba a 22 grados, mezclando el persistente olor a desinfectante con un sutil aroma dulzón, casi metálico, que no lograba identificar. La luz fluorescente, fría y constante, bañaba las 12 camas de la unidad, todas ocupadas. Los pitidos rítmicos de los monitores eran la sinfonía habitual de la vida al límite. La doctora Elena Vargas, jefa de la UCI y una mujer de hierro forjado en años de guardia, me llamó con urgencia. Su voz, siempre controlada, tenía un matiz de extrañeza. «Ricky, necesito que veas al paciente X, cama 7. Ingresó hace 3 horas por un accidente automovilístico. Traumatismo cráneoencefálico severo. Glasgow de 3. Lo intubamos, iniciamos protocolo de PIC elevada. Pero algo no cuadra. Su mirada, normalmente tan penetrante, se desviaba ligeramente de la pantalla de signos vitales. El doctor Gutiérrez, presidente de 3er año, un joven brillante pero algo nervioso, estaba a su lado, revisando las órdenes médicas. Sus ojos, antes cansados, ahora mostraban una ligera inquietud. Nos acercamos a la cama 7. El paciente X era un hombre joven, de unos 30 años, sin identificación. Su rostro, cubierto por la mascarilla del ventilador, estaba pálido, casi cerúleo. Su cabeza, vendada, ocultaba la lesión principal. Los monitores mostraban una presión intracraneal PIC de 22 milímetros de mercurio, alta, pero manejable con las medidas que ya habíamos iniciado. Manitol, sedación con propofol a 50 microkilogramos por minuto y una temperatura corporal de 36.5 grados Celsius. La presión arterial era 230/80 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca en 90 LPM. Saturación de oxígeno en 98%. Valores críticos, sí, pero dentro de lo esperado para un trauma de esa magnitud. La licenciada Juárez, enfermera experimentada, ajustaba el goteo de norepinefrina. «¿Cuál es el problema, Elena?», pregunté, revisando la pupila izquierda del paciente, que estaba ligeramente dilatada, un 5 milímetros. «Aparentemente nada fuera del libro», respondí, sintiendo el guante de látex contra la piel fría del paciente. «Precisamente», dijo ella, con una voz baja que no se escuchaba en el zumbido de los equipos. «No reacciona a los estímulos de dolor, Ricky, ni siquiera a la succión traqueal. Y lo más extraño, no hay respuesta corneal. Es como si el cerebro estuviera apagado de una forma que no concuerda con la imagen del TAC». El escáner inicial, realizado en urgencias, había mostrado un hematoma subdural pequeño, de unos 10 cc, y un edema cerebral difuso. Grave, sí, pero no tan devastador como para justificar una ausencia total de reflejos. El aire acondicionado, ajustado a 22 grados Celsius, parecía no tocar la frialdad que emanaba del paciente. Mis manos se movieron por el cuello del paciente, buscando cualquier rigidez, cualquier señal neurológica. Nada. El paciente X era una estatua, un cuerpo vivo sin la chispa que lo animaba. El olor dulzón, metálico, se hizo más notorio al acercarme. Un hedor sutil pero persistente, como a sangre vieja y